O descubrimento da América foi unha das casualidades máis afortunadas e determinantes da historia da humanidade. E seu artífice, un home enigmático. Que sabemos de Cristóbal Colón? A única referencia á súa orixe atópase nun documento de 1498 no que afirma ser xenovés. Pero, que misterio oculta a súa asinatura? Esconde o segredo da súa estirpe. Colón bautiza as primeiras terras que descubre con máis de 100 nomes tomados das costas galegas. Foi unha casualidade? Son auténticos os documentos que cimentaron a teoría do Colón pontevedrés. Naceu en Galicia o descubridor. O explorador quere saber que hai de certo na suposta orixe galega do home que virou o rumbo da historia. En San Salvador de Poio atopa a Casa Museo de Cristóbal Colón. Repara nunha cruz de pedra. Que misterio oculta o seu pé? Para tentar buscar respostas, agarda por Guillermo García de la Riega, bisneto de Celso García de la Riega, precursor da teoría sobre o berce pontevedrés de Colón. Quedamos onte para vir aquí a ver o cruceiro, cruceiro. Non? Porque isto é un cruceiro que... Non, isto é unha cruz de morto. Os cruceiros apareceron despois, o siglo seguinte. Isto é unha cruz de morto. A inscripción que ten o tía, porque agora non se ve, só se ve as tibias, son estas, están aquí cruzadas. É como unha X, non? Sí. Sí. Debaixo, enterrado, debía de estar a inscripción que había, que ponía Juan de Colón, una R con una O encima y 1490. La R con la O encima puede ser recuerdo o reconstrucción, non se sabe moi ben que é o significado, pero o importante é que aparece o nome de Juan de Colón. De Colón, pero que querencia hai por Colón aquí en Poio? Porque vexo Casa Museo, vexo Praza Cristóbal Colón... O primeiro que habría que dicir que non é só Pollo, é San Salvador de Pollo. San Salvador de Pollo. Sí. Que é o primer nome que puso Colón no primeiro viaxe, a primeira isla que descubriu. O segundo nome que puso, que tamén ten importancia en relación con San Salvador, é Santa María da Concepción, que é a copatrona de Pollo. Podríamos ver a Casa Museo? Sí, podríamos ver a Casa Museo, que curiosamente é a casa natal de Colón. Isto vai que está reconstruído e rehabilitado, pero esta é a antigua casa de Colón, que se chamaba a Casa da Cruz. Aquí naceu Colón? Sí. E do que pone esta inscripción, poderíamos ver algunha reproducción, algunha fotografía, algo? Sí, a temos dentro. Podemos ver perfectamente a inscripción que hai, que tendría que estar debaixo. Veña, pois imos aló. Imos. Aquí tes a foto original da época de 1917. Podes apreciar a inscripción que aparece debaixo das tibias. En calquer caso, pues tamén tes aquí un croquis de lo que es la cruz, e aquí podes ver mejor unha reproducción que fixo o museo da cruz morto e da inscripción en la base. Entón, vemos aí perfectamente Juan Colón, la R que te decía eu con seriño arriba, año 1490. Estamos falando de que do pai de Cristóbal? Non se sabe, a xenealoxía non é fácil de relacionar. Se supón que este podía ser ben un tío ou un primo. Pero estamos falando de familia de Cristóbal Colón. Estamos falando de familia Colón, que curiosamente solo se da en la parte del mundo única que se da é aquí, en Pollo, en Pontevedra. O apeledo non aparece en ningún outro sitio. O único sitio... Colón é como se referían a él os reis católicos, Colón é como
como se refirieron a él cando firmou as actas de Santa Fe, que é o contrato en el cual le daban o virreinato, as ganancias de descubrimento, etc. Desde que apareceu en España, pues con datos e tal, sempre aparecía como Colón, como Colombo, ni como Colonus, ni como Columbus, ni nada por el estilo. Sempre Colón. O historiador e escritor Celso García de la Riega defende no libro Colón Español que o famoso almirante era natural da parroquia de San Salvador de Poio. A obra publicase en 1914, un mes despois da morte do autor. Foi a súa unha teima solitaria. Colón é de aquí, de San Salvador de Poio, só a defendía o teu bisavó ou tiña colaboracións? El, en principio, o que fixo todo foi el. Eso non quita que non tura algún tipo de axuda, ¿no? Pero quen pariu todo foi el. Poderíasme ensinar a ver quen foi alguén dos que o apoiou, que el xa vexo que estaba un pouco só nesa cruzada, pero poderme ensinar quen máis o puido apoiar? Sí, podemos ir. Aquí tes unha representación dos seguidores. Aquí en primer temos a Celso García de la Riega. Ese é o teu bisavó, non? Mi bisavó, efectivamente. O que pariu a historia. Sí. Despois hai algunha representación dos que o defenderon. Temos a Emilia Pardo Bazán, que si escribiu algún artículo sobre la patria de Colón, defendéndola. Valle Inclán escribe un prólogo, inédito durante anos, para a obra España, Patria de Colón, de Prudencio Otero, historiador que continúa as teses de la Riega. Castelao aborda tamén a viaxe do descubrimento. Pero, en que documentos foi a Celso de la Riega a súa teoría do Colón galego? Eu estou vendo unha portada, sinceramente, pero non entendo nada, porque a caligrafía non... Isto é unha copia del documento de 1512, é unha copia que se fixo en 1616, non? En ela este é un afomento, que é unha venta de una finca de Andurique, que se llamaba Andurique, que está aquí también en San Salvador de Poio, a favor de Juan de Colón y Constanza de Colón. Entonces ahí aparecen la primera vez que vio el apellido Colón y fue como empezó a interesarse, ¿no? Que está dentro os nomes? Sí, os nomes están dentro. Estémolos por aí? Sí, mira, aquí o tes señalado, Juan de Colón. Constanza de Colón, Juan de Colón Mareante, que pertenecía al gremio de mareantes, páxinas por aí de... Mareantes supoño que eran mariñeiros. Mariñeiros. Eso se apoiou o teu bisavó neste documento? Non. A raíz deste, encontró outro arquivo, outro documento en el cual aparecía Cristóbal de Colón y otro en el que aparecía Abraham Fonterrosa. Luego tuvo otras aportaciones por otra gente y en esos documentos apareció Bartolomé de Colón, apareció Blanca de Colón y apareció Nicolao Dérico. Nicolao Dérico era amigo íntimo de Cristóbal Colón. Este Nicolao Dérico no puede ser el mismo porque estamos hablando de un documento de 1428, pero posiblemente fuera familiar de él porque era genovés y hacía tráfico de mercancías entre la costa atlántica y Génova. Creo que traes aí o disco duro. Que máis tes por aí? Sí, máis documentos? Aquí temos os demais documentos en formato digital. En 4 séculos ten ese documento que temos aquí. Os documentos que voy a enseñarte están datados todos antes del descubrimiento. Son documentos que parten de 1428 aproximadamente hasta 1500. Domingo Colón o Mozo, Domingo Colón o Bello. Aquí tes estos documentos, luego aquí aparece Bartolomé Colón, o segundo que en idea, este me parece que es de 1435 o algo así, en antigüedad. Sería tatarabó, podría ser, sí. O abó o bisabó de... O no, porque hay que, si datas la fecha de Cristóbal Colón cuando nació, se supone que nació entre 1431 y 1436, entonces
Fácilmente estos podían ser primos o tíos. Sí, estes documentos sempre se foron dados por válidos. Ata que morreu Celso García de la Riega en 1914, sí. Pois, de morto, foi cando empezaron as especulacións e as dúbidas de que eran documentos manipulados e falseados. Onde se produciron as maiores dúbidas? Ellos anularon los documentos precisamente que están datados antes de 1492. Los posteriores les daba igual, porque tú siempre puedes alegar que cualquier tipo de persona, cualquier familiar o cualquier, se pudo haber venido a establecer aquí. Y hicieron un informe, la Real Academia Galega, y emitió un informe totalmente desfavorable. Pues mira, a ver se podemos zanxar esta polémica. Vou ir a Real Academia Galega a ver que me diga ali, vale? Levou a Academia Galega a arremeter contra Celso García de la Riega, porque desprezou os chamados documentos pontevedreses. Para coñer que pasou, o explorador acode a Mercedes Hernández, bibliotecaria da institución. Entón, Mercedes, este expediente Murguía, ou sería un borrador ou... Este é o expediente que fai a Academia, que se lle solicita a Academia sobre Cristóbal Colón español de Celso García de la Riega. En interés, quero dicir, que gañaba a Academia atacando a teoría de Celso García de la Riega? A Academia non gañaba nada como institución, pero sí os académicos, porque García de la Riega que tiñan unha concepción diferente das raíces de Galicia. De la Riega pensa en un sustrato grego e Murguía está no celtismo. O descontro total, efectivamente, ¿no? Claro. Entón, Academia, que é Murguía o presidente, desbota o documentación que presenta. Sí, e como se redacta? Que non sei, que podemos ler aí da... Pois mira, los documentos pontevedreses no tienen valor ninguno con relación a la nueva teoría coloniana de García de la Riega y sus continuadores. Eso é contundente, claro, ¿no? No, xa no principio da página, dicir, esto non vale para nada. Claro, empiezan claramente. E hoxe día, como sigue esa polémica? Hoxe un día, inda que parezca que sigue viva. E a Real Academia Galega vai seguir esa liña? A Academia Galega nestes momentos non atende xa Colón, non é un tema que participe, ni penso que teña moito interés en participar neso. Hai décadas que a Academia Galega se desentendeu da polémica, pero son veraces os documentos pontevedreses. A día de hoxe temos clarísimo que os documentos son verdadeiros, ¿verdad? Sí, está claro, porque ya lo certificaron el Instituto de Patrimonio y Cultura Española, y la directora, Carmen Hidalgo, dijo efectivamente que los documentos ni estaban raspados, ni estaban falsificados, ni nada. Que lo que está escrito por encima es lo mismo que aparece por debajo, y que se hizo con la intención de resaltar los nombres que aparecían en el original, porque tenían tinta desvaída, y se supone que lo hizo Celso García de la Riega para que los fotograbados, estamos hablando de 1913, la fotografía estaba nacendo prácticamente, y sobre todo para pasarlo a imprenta. Claro. Pues como él deducía que no se iban a ver, lo que quería era que los nombres se vieran, y por eso recalcó. Os expertos certifican que de la Riega non falsificou os documentos. O apelido Colón existe en Pontevedra dende hai casi 6 séculos. Pero son os documentos pontevedreses a única proba da suposta galeguidade de Colón. O explorador diríxese á enseada de Santomé, en Cambados. Que relación garda este recuncho de costa co descubrimento de América? En Santomé, agarda por él Pedro Martín, bo coñecedor do lugar. Que sorpresa lle terá reservada. Hola, Pedro. Moi boas. Don Sergio, o explorador. Eso é. E por que estamos aquí? Un dos pilares fundamentais da teoría de Colón galego, sí, é a toponimia. Este é un lugar moi significativo non só por a toponimia en sí, sino pola orografía. Colón, en Haití, el puerto del mar de Santo Tomé de Haití, o bautizou porque lle recordou, cando tal, lle recordou toda a ensenada esta do mar de Santo Tomé. Ajá. Vale, por exemplo, non sei, tes algún documento... Bueno, Trúxense, se antes o digo... Ajá.
podes ver, se tomas as referencias e vas comparando todo é a orografía desta bahía. Claro, non son onde estaríamos aquí. Estaríamos aquí. Nos estamos aquí agora, vale. De acordo? Ajá. E ahora fíjate que pone aí arriba. Bahía de Acul. Esta non é a ensenada de Santo Tomé de Cambados, sino a ensenada é esta. Pero isto Que te parece? É clavadiña. Por eso, si superposas imaxes, prácticamente, orográficamente é o mismo. El, conforme iba entrando en cualquier ensenada, poníalle varios nomes, tal, recordando nomes de la costa gallega. Pero este é moi significativo, é un dos máis chamativos polo sentido de que non é solo unha punta, un cabo, un golfiño, sino que é unha ensenada, como ves, unha ensenada que sí que dá gráficamente a comparativa, porque si superpoñes as imaxes é prácticamente igual. Pois esta é unha das bases da tesis galega de Cristóbal Colón, que non só está ubicada na toponimia en sí, nos nomes que daba a certos cabos, a golfiños ou a partes da costa, sino que a distribución orográfica e a distribución concatenada de como ele iba navegando e iba vendo os lugares, recordáballe a orografía e a que mamou cando navegaba por aquí. Bueno, pero tamén unha coincidencia tamén pode extrapolar desde calquera cousa, non? Pode ser unha coincidencia, ter aquí unha bahía que se chama igual que a outra. Non, foi curioso porque el 21 de diciembre de 1942, estando el fondeado precisamente en la bahía del puerto de Acul, en Haití, en el diario de a bordo, fai referencia a que el dice: eu levo desde os 14 anos na mar, levo 23 anos na mar recorrendo tal, e ensalza las maravillas comparándolo con la bahía del mar de Santo Tomé de Cambados. Entón, vaya papelón tamén, non? De repente chegar a un sitio e ter que bautizar cada accidente orográfico e xeográfico, non? El lo tiña fácil, un genovés que conocía toda a costa galega. E a parte da bahía de Santo Tomé habería máis sitios? Hai máis. O principio da teoría, Celso García de la Riega nomeaba 20 e tantos topónimos da ría de Pontevedra, sobre todo da ría de Pontevedra. Os continuadores, Enrique Zas foi el primero en el que hizo referencia a esta ensenada, a esta bahía del mar de Santo Tomé. Pero hai hasta 150 topónimos. Ahora vamos a verlos. Ahora vou te enseñar. Veña, imos entón. Pois Pedro, vaya panorámica da ría de Pontevedra, Estamos na ría de Pontevedra, no alto de Samieira, un mirador precioso, onde temos unha perspectiva de toda a ría de Pontevedra. Vouche señalar, un pouco seguindo co tema da toponimia, nesta ría de Pontevedra hai hasta 36 puntos que reflejou nas Islas Lucayas, en Cuba, en Tí. Vouche dar unha pasada, non vamos a nombrar todas, pero sí as máis significativas. Por exemplo. Aí temos a bocana da ría, a entrada, ese o fondo temos aí a cidade de Pontevedra. Na marxen esquerda temos o Concello de Pollo, a parroquia de San Salvador, que nas Islas Lucayas o primeiro nome que utiliza para bautizar a primeira isla a poñe San Salvador. E a segunda, María de la Concepción, que son o patrón e a copatrona da parroquia de San Salvador de Pollo. As coincidencias nos nomes son numerosas. Segundo esta tese, o explorador podería percorrer o mapa da América seguindo a toponimia da costa galega. Penarrubia, Punta Aguda, Punta do Con, Punta Moa, Punta Pracés, e así máis de 100 nomes cos que Cristóbal Colón bautiza as terras do Novo Mundo. É lógico que un xenovés usara nomes galegos para denominar as terras que está a descubrir. É dicir, que el, conforme entra, como poñe os nomes en Cuba, non só
o nome, a toponimia que lle recorda a ría de Pontevedra, sino que conforme vai entrando, a secuencia dos lugares que vai vendo, los va nombrando conforme os teñe en el recordo na entrada da illa de Pontevedra, na ría de Pontevedra. E máis ou menos que distancia temos dende a Bocana ata... Desde San Salvador de Lérez hasta Punta Galera, que son 5 millas, 5 millas marinas, e temos aquí solo na ría de Pontevedra 36 topónimos que utilizou en América. Só aquí? Só aquí. E o conxunto das tres rías baixas, sobre todo, que é onde se concentra a maior parte dos topónimos que utilizou, hai máis de 150. En Xamaica atopamos un dato abraiante. Colón bautiza o río máis caudaloso da illa cun nome moi galego, Río Miño. Chegado a este punto, o explorador pregúntase, Colón sería xenovés, pero cal era a súa lingua? Se cadra, o profesor Martiño Monteiro ten a resposta. Mira, estou intentando atopar, teño a teima de atopar a cuna de Cristóbal Colón. Eu o que estudiei é que era de Xénova. Claro. E como xenovés tiña que ter un italiano perfecto, mariñeiro non? xenovés, realmente é unha teoría que ten moitos puntos difíciles de admitir. Eu da lingua é un capítulo máis, porque é verdade que en Xénova se falaba un dialecto, non? Ainda se fala hoxe, pero en fin, a lingua culta xa era entón o italiano. E ese é un dos indicios de que Colón non debía de ser italiano, porque non escribe nunca en italiano. A única cousa que temos en italiano del é unha pequena nota marxinal, dúas se queremos, pero outra posiblemente xa copiada de outro libro. En fin, a nota del escribe unhas liñas en italiano, pero moi incorrecto, un italiano que non sería esperable nun italiano nativo, non? Entón é posible que esa tentativa de escribir en italiano unha ou dúas liñas pois que responda tamén a iso, non? Ao feito de querer aparecer como italiano. Pero pode ser, non? O único que conservamos escrito del. De Colón temos en total uns 100 escritos, algúns breves, cartas e outros longos, como algún dos diarios de navegación moi interesantes. Martiño, en que están escritos? En que idioma? Entón, están escritos en castellano. Un castellano que é bastante correcto. En fin, están escritas nun castellano que para un italiano sería excepcionalmente correcto. Por moito que intentase aprender, terían que notarse máis fin, os italianismos, tal, que apenas hai, é difícil localizar así un italianismo seguro, pero é un castellano pues, demasiado correcto, non? Pero con galeguismos polo medio, galeguismos portuguesismos, porque a verdad que é o mesmo, non? Que me estás contando, Martiño? Sí. Pois sí, moitos. Como por exemplo? Por exemplo, que sei a palabra boi, que hacer que estás escribindo en castellano, tal, non sei que del boi, el boi que falou, tal, como así pon, non? Boi que falou. Que sí, podemos falar en vez de hablar, non? Ás veces, é algo, me sorprende iso porque o resto é un castellano bastante correcto, non? E que máis palabras? Lembras algunhas palabras máis que el pudese utilizar? Sí, el usa bastante, por exemplo, por exemplo, a palabra con no sentido de penedo que emerxe na agua do mar, coa maré. Pois, esa é unha forma, además, moi galega, porque, de feito, é galega, pero do sur, da Galiza de Rías Baixas, porque por aquí, por arriba, é coído, cousas similares, non? Entón, se tiveramos que poñerlle lugar ao nacemento de Colón, onde o situaríamos? Sí, en función da lingua, eu creo que el, como viviu en Portugal pois uns 8 ou 9 anos, pois sempre estes galeguismos explícanse sempre pois, como resultado da súa estadía en Portugal eses anos, non? Pero realmente non é suficiente, porque ademais un portugués non escribiría un castellano tan correcto como un galego, sí que xa o podía escribir, porque, ainda que non se falaba moito castellano aquí, daquela non, pero xa se coñecía, porque xa se usaba moito. Pois, cara, todo iso xúntase outros elementos como é o da toponimia, dos nomes que puxo, depois toda a tradición que hai histórica, os Colón de Pontevedra, en fin, toda unha serie de elementos que son indicios que realmente poñen en dúbida toda a teoría xenovesa, non? Xenovesa clásica, sí. O explorador ven de descubrir que o Colón xenovés escribía un castelán preñado de galeguismos. Tamén que hai máis de 150 puntos da costa galega que deron nome a outros tantos lugares en América. E os documentos pontevedreses autenticados por expertos do patrimonio do Estado demostran que os Colón residían en Pontevedra dende principios do século XV. O explorador diríxese á Basílica de Santa María.
Que novas sorpresas agardan por él? Como que me citaches aquí nunha igrexa? Bueno, te cité aquí porque aquí hay otra de las pruebas del apellido Colón. Entonces esta es la Capilla del Carmen, que estaba tapada con una madera, aquí había una verja, y cuando hicieron obra en 1913 y sacaron la tapia de madera y la verja, descubrieron la leyenda de esta capilla. Y entonces se puede ver allí que pone, en aquella zona detrás de la Virgen, se pone los del cerco, Joan Neto y Joan de Colón, hicieron esta capella. Colón está escrito un poco raro, porque está como silabeado, ¿no? Sí, está, porque le tacharon, en realidad ponía Collón. ¿Qué me dices? Sí, que era una denominación que podía hacerse indistintamente. Antiguamente, en esa fecha, podía escribirse con él o con ella. Y entonces debió de ser que, para que no sonara mal, el sacerdote o el cura de turno le borró la L. Y entonces queda separado Colón. Corroborando esto, hay un documento en el cual aparece el pago de los dos personajes, de Joan Colón y Joan Neto, haciendo el pago a Santa María para elegir esta Capilla del Carmen. Santa María... En la iglesia. En Santa María chamase tamén Anao. Anao. ¿Hay una coincidencia o...? No es coincidencia. Seguramente tiene mucha relación. Y para eso vamos a ir al Museo Provincial de Pontevedra para que veas la relación que hay. Muy bien. Pues imos luego. Este estudio que realizó Celso García Garriga sobre el origen de la gallega se basa en dos documentos, sobre todo en uno que es un contrato de transporte de sal del puerto de Aveiro en Portugal hasta Pontevedra e incluso ir más arriba, ¿no? Un contrato de 3 años antes de que Colón iniciara el viaje, o sea, de 1489. Entonces, en este contrato aparece la tipificación de nave, de la nao, como Santa María, y lo curioso es que en el mismo documento también aparece en otra parte como la gallega, o se podría interpretar también como la gallega. ¿Podríamos verlo? Sí, bueno, yo en esto no me meto con estos documentos. Bueno, para ver si es de verdad. Porque da un poco de... Sí. Hay que tener tanta sensibilidad y tal. Esa pusimos guantes o para mirar. Sí, bueno, sí. Pero como ves aquí la letra está tan pequeña y tan junta que no vamos a ser capaz de leer nada ni de identificar nada. Era para accionarme, estoy convencido. Aquí teníamos una transcripción, ¿no? Sí, yo tampoco, como no sé muy bien interpretar como la traducción del documento, pues casi pasamos a la transcripción que hay directamente en la gallega, que es el libro que escribió, en dicho estudio. Esa voz, ¿verdad? De su obra. Eso gracias a Garriga. Entonces aquí vemos que es un contrato en el cual hace mención a un cargamento de sal que tiene que transportar desde Aveiro y tal. Lo curioso es esto, que aparte de aparecer la Santa María y la gallega en el mismo contrato, la gallega es interpretativo, porque es una G con una encima y por encima parece que el documento estaba deteriorado, un poco borroso y tal, y entonces no se sabe muy bien si eso puede significar la gallega. Pero lo curioso de este documento es que aparecen 2 testigos también, que fueron luego tripulantes de la nave de Colón, en la Santa María, en la gallega. Y uno de ellos es Pedro Foronda y el otro García Ruiz. Y luego hay otro documento relacionado con este, en el cual aparece Juan de la Cosa como morador de Pontevedra, ¿no? Entonces eso quiere decir que Juan de la Cosa en algún tiempo debió de residir aquí, alternativamente o durante un periodo fijo. Os documentos sitúan o armador Juan de la Cosa, recoñecido propietario da Santa María, e a 2 tripulantes do navío nas costas de Pontevedra, poucos anos antes da primeira viaxe de Colón a América.
Outra casualidade da historia. Que relación había entre a construcción do barco ou a orixe do barco e a tripulación? Si tú estás en Palos, en la zona de Andalucía, lo lógico es que cojas a los marineros que están allí. No que... Hombre, si fue casualidad, la Santa María apareció por allí y Colón la cogió, pues también podía darse la casualidad que en ese momento hubiera 4 marineros o 5 o 6 de Pontevedra. Entonces, como cogió la nave, pues los marineros se fueron. Pues no eran obligados, eran voluntarios. Y la otra posibilidad, pues que la gallega fuera de aquí y entonces la hubiera pedido él y que hubiera pedido que vinieran marineros pontevedreses, porque a lo mejor se fiaba más, en el sentido de que estaban acostumbrados a viajar en otro tipo de mar, más bravo, viajes más largos a lo mejor, o que eran de su confianza, no lo sé. A vista da popularidade que ia gañando a teoría do Colón galego, o xornal ABC convoca en 1926, no suplemento Blanco e Negro, un premio internacional para quen demostre a orixe española de Cristóbal Colón. A este concurso acoden entre outros os galegos Prudencio Otero e Enrique Zas, continuadores das investigacións de la Riega. 2 anos máis tarde, o xornal declara deserto o concurso, deixando claro que tampouco se pode probar a nacionalidade italiana de Colón. Pero a teima continúa. Outros irán indagando, como o xornalista Modesto Vará a voda cineasta Milagros Vará. Modesto Vará Álvarez foi un xornalista pontevedrés, dedicou parte da súa vida á investigación da teoría do Colón galego. E estamos aquí precisamente, meu pai máis eu, vendo o manuscrito dun libro inédito xo no ano 1957 e que donou o monasterio. E como se titula este libro? Pois A patria de Colón, España. El estaba convencido polas súas investigacións moi exhaustivas de Colón, era galego. Dúbida, por está inédito este libro. ¿Por qué non se publicou? Bueno, en un principio pensou que optaría a publicar o Instituto de Cultura Hispánica do que ele era membro. Pero o director naquel momento díxolle que a publicación desto era o Instituto de Cultura Hispánica, un centro oficial, podía dar lugar a algún malestar con Italia. Entón, pois, non se publicou. ¿Qué problema terían os italianos en que se descubrira que Colón era galego ou español? Me gustaría, claro, despois de tanto como eles traballaron para que Colón fora genovés, pois comprendo perfectamente que non lles gustara, claro. Mussolini non quería perder un mito. Neste documento de 1922, o Concello de Xénova pídelle ao agregado militar da Embaixada de Italia en Madrid que desactive a reivindicación sobre a orixe española de Colón. Pero o explorador vai descubrir que a teoría do Colón galego seguiu medrando. Me gustaría saber, aquí no mosteiro de San Salvador de Pollo, que relación tes ti con Colón? Eu, ninguna. Ou agora de lonxe mellor me toca algo. Quen tiña relación, entre comillas, literaria, de investigación era a miña nai. Josefina López de Serantes, verdad? Josefina López de Serantes, eso es. E despois decía, xa sei que sempre que digo Colón galego, sempre vexo sonrisas que miran para outro lado e dice, tiñan que informarse. Primeiro leelo, informarse ben, e despois que sigan sonrindo ou que digan, bueno, pois se isto chegan a saber os cataláns, todo o mundo sabería que Colón era galego. Eso decía tamén. E non os cataláns, parece ser, porque eu creo que hai unha anécdota moi curiosa coa tua nai, que hai un concello andaluz, ou creo que é un concello andaluz, que afirma que Colón era español e probablemente galego, non? Ela non sei, non recordo ahora como ela chegou aos seus oídos de que en este concello dicen eso, pero chegou, ela se puso en contacto con ese concello. Concello de Líjar, non? De Líjar en Almería. En Almería. Miña nai se puso en contacto con o alcalde do concello de Líjar, lles contou que estaba escribindo a biografía de Cristóbal Colón, que si era certo que en ese concello reconocían, polos datos que tiñan, que probablemente, seguramente, Colón tiña que ser galego, que por favor que lle deran algún documento e tal. Pois lle mandaron as actas. Que me dices? Bueno, lle mandaron a acta. Acta, Ayuntamiento de Líjar, Almería.
explorador está convencido de que a teoría do Colón galego non é unha excentricidade intelectual. Ten partidarios e detractores, pero as probas que vai atopando concordan como as partes dun quebracabezas. Decide buscar novas pistas. Unha cita no castelo de Soutomaior. Por que aquí? Os Soutomaior son unha das liñaxes máis antigas de Galicia, poderosos e moi ben relacionados na corte de Castela. Pero, que relación gardará este castelo co descubridor? Se cadra, Alfonso Filipot ten a resposta. Autor da obra A identidade de Cristóbal Colón, Filipot leva máis de 30 anos investigando a figura do famoso mariño. Que ten que ver este castelo con Cristóbal Colón? Bueno, pero eso xa entra nun terreno un pouco máis complicado, porque primeiro hai que ver con Pedro Madruga, e despois decir quen era ese señor. Quen era e Pedro que relación Madruga? tiña el con Cristóbal Colón. Hai que ir por aí, non? Pero eu creo que era o mesmo personaje, porque non hai dúbida xa a estas alturas de que Pedro Madruga era Cristóbal Colón. Que partir dunha base, que Pedro Madruga sabemos que non era un fillo lexítimo de Fernán Eanes, que era o seu pai biológico. Era un fillo bravo. E o fillo bravo tiña unha nai que efectivamente se apellidaba Colón, e iso pode demostrarse, non? Porque ademais o propio Fernán Eanes no seu testamento fala dese tema, non? Cita este sobriño que el tiña aquí, que era un órfano, como testigo da súa relación con nai de Pedro Madruga, que conocían os pasos que tiña dado este Fernán Eanes para cortejar a nai de Pedro Madruga, que vivía en Pollo. Aí se encontrou, a raíz do apellido Colón, está en Pollo, justamente. Xa se remonta a tempos moi anteriores ao nacemento incluso de Pedro Madruga, desde o ano 1380. E como se produce esa transición entre Pedro Madruga e Cristo Colón? Como se produce esa metamorfose? Esa identificación. Sí. Hai que conocer a historia. Conocer a historia e seguir os pasos de un persoaxe e do outro. Entonces chega un punto que confunden os pasos de uns e os de outros sempre cando se indague pasos que deron os tales. Pero claro, a mí o que me chamaba a atención do tal Pedro Madruga eran as relacións sociais que tiña. Todos os personaxes que reciben a Colón, tanto na corte de Castela como despois en distintos estamentos, son todos nobles de alta nobreza castelán, e sobre todo o que máis sorprendía era o seu parentesco coa casa de Sotomayor. Desde o primeiro, que é o cardenal Mendoza, nada menos, o cardenal Mendoza, que era o brazo dereito dos reis católicos, recibe e introduce na corte dos reis católicos en Alcalá de Henares, é primo de Pedro Madruga. Os Mendoza e os Sotomayor eran primos. Os Sotomayor estaban emparentados coa flora nata de Castela, non? Claro, daí ven a relación que eu vou encontrando. Ese señor está relacionado con aqueles personaxes que recomendaron a Colón, que protexeron a Colón e que escoitaron a Colón. Coño, de onde lle ven a ese señor tanta recomendación pensando en Colón? Pero es que él ten un nombre cambiado, porque claro, o Sotomayor, que era Pedro Madruga, é que foi enemigo dos casteláns. O problema de Pedro Madruga nace da sucesión ao trono de Castela, cando se dá a famosa batalla de Toro, no 1476, e Pedro Madruga participa nesa batalla luchando contra os reis católicos. Na batalla de Toro, os reis católicos derrotan a Alfonso V de Portugal, que apoia as pretensións ao trono da súa esposa Xoana de Castela, la Beltraneja, e apuntalan a unión de Castela e Aragón. Pedro Madruga loita no bando perdedor e carrea coas consecuencias. E precisamente, pois iso foi o que levou a Pedro Madruga a refuxiarse en Portugal. El tiña moita amistad cos reis de Portugal e el defendeu a postura do rei de Portugal, claro. El tuvo que refuxiarse 6 ou 7 anos en Portugal, escapando da persecución que os reis católicos perseguían aos tales rebeldes, aqueles que fixeran a guerra de Toro, a batalla de Toro, que interviran nela, pero para defender os intereses dos portugueses. Había unha policía especial que destacaron os reis católicos en Portugal para perseguir os tales rebeldes. Perseguilos e cortar o cuello, claro, si podían. O nombre que utilizou Portugal, él utilizou non para disfrazarse realmente, él sabía de onde procedía. Pero se eu me sigo chamando Pedro de Sotomayor en Portugal, me trincan e me van a liquidar. Entonces, ao chegar ali, que nadie hubiera pensado nesa Colón que era a nai, que vivía en Pollo realmente. Pero claro, él entrou en Portugal chamándose Cristóforo Colombo.
Entonces, que non conocía. Conta que naquel tempo non había nin pasaportes, nin tarjetas de identidade, non? Desposuído do señorío de Soutomayor, Pedro Madruga desaparece e aparece como Cristóbal Colón en Portugal, onde reside 10 anos protegido polo rei. Decide regresar e emprender novo rumbo. En Portugal as cousas xa non andaban ben, xa que sucedeu a Juan II, pois tamén era o fillo, pero non era a mesma persona, non tiña a relación boa que tiña Pedro Madruga co pai, non? Entón, o que suspiraba moito era polo que debía xa atrás, o seu patrimonio toda a provincia de Pontevedra era do Sotomayor, parte rense. Moito, moito patrimonio de Dios. Iso foi o que o truxo a Castilla, e coa influencia, sobre todo, do cardenal Mendoza e outros que o apoiaron na corte. Alfonso, hai unha cousa que acaba de cadrar. Os católicos coñecían a verdadeira identidade de Cristóbal Colón. Claro, tiña que ser. Os reis católicos, parte de que non eran tontos, tiñan os seus asesores tamén. Non iban a recibir en audiencia a un descoñecido que non fora un falsario ou enemigo deles. Ou era, en realidad. Pero o enemigo tiñan outros amigos tan íntimos como os propios reis católicos. Eles non podían ignorar eso. Non podían ignorarlo, pero aceptárono, e aceptalo, e dar ben, sobre todo, ante a alta aristocracia castelán, que ocultar o nombre e a verdadeira identidade do personaxe. A sinatura de Colón é peculiar. Por qué? A historia asegura que Pedro Madruga morre de forma sospeitosa en xaneiro de 1486, camiño da corte. Pero o que se entrevista ese mesmo mes con Isabel e Fernando é Cristóbal Colón. Que esconde a sinatura do descubridor? Ela ten un apellido. Dime cale. O que as fitas de arriba, non? Sí. E forma un triángulo que ten forma de casa. A casa do Sotomayor, é a ¿no? casa do Sotomayor. Entonces, o apellido Sotomayor, que é o que estamos perseguindo, é o que vai puntuado. Eses van puntuados solamente as eses. Entón, a ese de aquí, arriba, empezando de izquierda a dereita, e de abaixo arriba, de abaixo arriba. a lelo así, de abaixo arriba. Sí. Por Suárez escribíase, aparte de con S, tamén se escribía con X. Foi o traballo que me deu a min buscar esa palabra nun documento antigo, a palabra Suárez. Entonces, Suárez Sotomayor é avós. Os vices. Os avós eran os outros, os Méndez Álvarez Sotomayor. A última, S, porque era unha cita. Entonces aquí os apellidos que representa son a línea do pai. Bisavós e pai. O Y corresponde a Yáñez. Entón aquí representa, despois, na parte baixa, o presenta o X corresponde a Cristóbal, a O con unha tilde que lle falta aquí, por exemplo, é a abreviatura de Pedro, e Ferenc, a abreviatura conta dos apellidos paternos, Fernández e Anes, convirteo en Ferenc. Pretendeu Colón, como asegura Filipot, deixarnos na sinatura a clave da súa orixe. Esta a proba definitiva. Xa non é a firma xa dice moito, pero son os feitos en sí. A xente que se cita, o sea, os personaxes que naquel tempo foron cidadáns e foron da época dos reis católicos e de Pedro Madruga, de verse, a través dos capítulos, as reaccións que tuvo Pedro Madruga e por que chegou un señor que non era conocido de nada, que caraba lana en Xénova, e había navegado, según decían eles, a partir dos 20 e tantos anos, no Colón que decía a historia e que decía el mismo. Por que descubriu antes a personalidade? Porque todos os cálculos que fixeron os genoveses os italianos, hasta os nosos días, para decir que era genovese italiano, todo iso abaixo. Porque teñen probas. Se tuveran as probas que temos nós hoxe en día, xa hai tempo que todo o mundo aceptaría. Porque o que non se pode aceptar é un señor que está calando lana hasta os 26 anos, de repente empeza a navegar e chega a América. De onde aprendeu a navegar? No peirao de Baiona permanece amarrada unha réplica de La Pinta, primeira nave que regresa de América e lle anuncia aos reis católicos o descubrimento dun novo mundo. O explorador busca saber máis sobre o regreso de Colón. O
O investigador Modesto Manuel Doval pode ter algunhas respostas. Hola, Manuel. Que tal, Sergio? Pois aquí estamos, nunha réplica da Carabela La Pinta, situada aquí en Bayona. Eu quería che facer unha pregunta porque creo que é o sitio privilexiado. Vale. Cando volveu das Indias na primeira viaxe, onde chegou Cristóbal Colón? Cristóbal Colón llegó a Lisboa. Pero entón, quero dicir, algúns de nós ensináronos no colexio que chegou a España de primeros. Todo está documentado. ¿Qué es lo que pasa? Que en la historia hay muchos mitos y falsedades que a través de la historia se fueron dando. La historia es así. Al ir las dos carabelas, la Pinta y la Niña, porque la Santa María había naufragado en la Española, vinieron de regreso. Era capitaneada por Martín Alonso Pinzón. Esta, la Pinta, ¿verdad? La Pinta, sí. y pilotada por García Sarmiento, que era un gallego de aquí, de la zona. Natural de aquí, ¿no? De la zona, exacto, de Gondomar. Y hubo una tormenta donde supuestamente se separaron. Pero también hay varios historiadores que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque los expertos en la materia, los oceanógrafos y los que saben de las corrientes marítimas, están de acuerdo por las coordenadas que dio Colón de dónde fue la tormenta, saben perfectamente que hubieran llegado más fácil a Cádiz o a cualquier otro puerto. Y escogieron los puertos, por las fechas en que estamos hablando, de más difícil acceso. Principalmente Bayona tenía que ser alguien que conociera muy bien la entrada al puerto. Es el caso de García Sarmiento. Y Lisboa, Colón conocía perfectamente Lisboa. Pero La Pinta llegó aquí a Bayona, siendo el 1 de marzo de 1993, antes que Colón llegara a Lisboa. Fue el primer puerto de toda Europa donde se dio a conocer la noticia del descubrimiento. Lo curioso del caso es que el primero que se enteró de la noticia en toda Europa es el brazo derecho de Pedro Madruga, Payo Veloso. Los Sotomayor siempre estuvieron muy alrededor de todo el descubrimiento. Unha dúbida lle asalta ao explorador. Por que Colón se dirixiu a Portugal en vez de desembarcar en Bayona, un porto español como fixo La Pinta? Foi casualidade? Foi unha tormenta? O descubridor tiña motivos ocultos. Cristóbal Colón no podía llegar a tierras gallegas. ¿Por qué? Porque probablemente lo conocieran. Si Cristóbal Colón es Pedro Álvarez Sotomayor, Pedro Madruga, como creemos muchos, ¿por qué? Porque todo lo hace ver así, todo el mundo, todo encaja, todos los Sotomayor están alrededor del descubrimiento, cualquiera lo reconocería. Hay que acordarse de que no había periódicos, no había fotografía, no había internet, no había nada, entonces, pero físicamente sí lo conocen, y sobre todo los habitantes de aquí. Pedro Madruga fue mariscal de Bayona, de todo esto. A referencias aos Colón en Pontevedra, a coincidencia de nomes, a clave oculta na sinatura de Colón que o relaciona con Pedro Madruga, a presenza da Santa María en Pontevedra, son suficientes probas para demostrar a orixe galega de Colón. En que documento declara Colón ser xenovés? Quería falar contigo porque nesta dúbida que teño de se Cristóbal Colón é galego ou é xenovés, hai probas circunstanciais que a mí me levan a pensar que é galego, pero parece ser que hai un documento que afirma que es xenovés. ¿Puedes explicarme? Sí, mira, primero hay que empezar de dónde salió el documento. Cuando murió el bisnieto de Cristóbal Colón, Diego de Colón, murió sin herederos, dejando una fortuna muy grande que ella venía arrastrando desde Cristóbal Colón. Ese es otro de los mitos. Cristóbal Colón murió siendo un hombre rico y con muchas concesiones que fue heredando, y los hijos lo fueron aumentando. El bisnieto de Colón, Diego Colón, murió sin descendientes, y mucha gente trató de quedarse con esa fortuna sin hacer mucho trabajo. Entonces empezaron a salir documentos adulterados, falsificaciones y todo. Entre ellas, un documento que se llama el mayorazgo. Mayorazgo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un mayorazgo? El mayorazgo es como un testamento. Este documento testamentario redactado en 1498 é a principal proba da orixe xenovesa de Cristóbal Colón. O descubridor asegura nel ser xenovés. Que probas en contra poden aportar? En todo caso, é homolgado un documento inapelable. Este mayorazgo, supuestamente, lo escribió Cristóbal Colón. Y de ahí viene la famosa frase de Génova nací, de Génova salí. Es un documento que apareció
80 años después de la muerte de Cristóbal Colón, en su momento ya lo dieron por falso, dijeron que no era auténtico, que era falso. Aparte que sueltan un montón de barrabasadas impresionantes. Por ejemplo, disparates increíbles. Dan por vivo al hijo de los Reyes Católicos, Juan, cuando tenía 4 meses, que acaba de morir. Claro, 80 años después se confunden las fechas. En ese mismo documento no está escrito por la puño y letra del almirante, no es la letra del almirante, las palabras que utilizaba Cristóbal Colón en todos sus escritos, palabras gallegas, con giros galaico-portugueses, no aparecen en este documento, aparecen cambiados. La tinta de este documento es la misma que una ratificación de los Reyes Católicos, que parece que también se les olvidó que se murió su hijo. Lo importante es que en su momento, en su día, dijeron que era falso, los jueces que lo examinaron. Por eso la herencia de Cristóbal Colón pasó a los Isabel de Portugal, a los Colón de Portugal, que eran los descendientes más directos. Cobra forza a tese galega do nacemento de Cristóbal Colón. Desde luego, porque aparte de eso, Cristóbal Colón jamás dijo que fue de Génova, ni que nació de Génova. Si en este documento lo afirma tan tajantemente, ¿por qué no lo afirmó en otros documentos? Y claro, como después de no interesó mucho la vida de Colón, hasta 1700 y algo, se fue encriptando y quedó como un hecho petrificado, que la gente lo da por cierto, pero es completamente falso, y cualquiera te lo puede demostrar. Génova, Cataluña, Baleares, Portugal, Sevilla... Non son poucos os lugares que se disputan a orixe de Cristóbal Colón. Pero nunha teoría semella aportar tantos datos concordantes como a do Colón galego. Foi Cristóbal Colón o primeiro galego que fixo as Américas.